Mientras navegaba en un foro de desahogos, leí una publicación de mi marido que decía: mi cuñada adoptiva es el amor de mi vida. No sé cómo dejar a mi esposa. Mi nombre aparecía ahí, Elena Martínez. Mi esposo Diego hablaba de mí como si fuera un obstáculo que debía remover de su camino. Leí la publicación 3 veces antes de que mi mente pudiera procesarla completamente. El usuario, Diego M. Monofen 85, era inconfundible. Esa era su fecha de nacimiento, el mismo nombre que usaba en todas sus cuentas. Llevo 5 años enamorado de Sofía. Llegó a nuestra familia cuando tenía 18 años, adoptada por mis suegros después de que sus padres murieran en un accidente. Al principio pensé que era solo atracción física, pero con el tiempo me di cuenta de que es la mujer perfecta. Es dulce, inteligente, divertida, todo lo que mi esposa Elena no es. Mis manos temblaban mientras seguía leyendo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Elena es una buena mujer, pero nunca tuvimos esa conexión especial. Me casé con ella porque era lo que se esperaba, porque nuestras familias se conocían desde siempre. Pero con Sofía siento mariposas en el estómago cada vez que la veo. Cuando sonríe, el mundo se ilumina. Cuando me toca casualmente el brazo, siento electricidad. Cerré la laptop con tanta fuerza que temía haberla roto. Me levanté del sofá y comencé a caminar en círculos por la sala. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había sido tan ciega? Repasé mentalmente los últimos 5 años. Sofía había llegado a nuestras vidas como un ángel caído del cielo. Mis padres, que nunca habían mostrado interés en adoptar, de repente decidieron darle un hogar a esta huérfana hermosa y desvalida. Yo acababa de cumplir 27 años y Diego y yo llevábamos 2 años casados. Recordé la primera vez que la vi. Era una chica preciosa, con cabello negro largo y ojos verdes que parecían brillar con inocencia, delgada, de estatura media, con una sonrisa tímida que conquistaba a cualquiera. Diego estaba trabajando en el jardín cuando llegó y recuerdo perfectamente cómo se quedó mirándola embobado. Es muy joven, le había dicho yo esa noche. Prácticamente podría ser nuestra hija. Sí, había respondido él, pero algo en su tono me había molestado. Es muy madura para su edad. Ahora entendía qué había querido decir. Durante estos 5 años, Sofía se había convertido en la hija perfecta que mis padres nunca tuvieron. Era cariñosa, obediente, estudiosa. Terminó su carrera de enfermería con honores y ahora trabajaba en el hospital local. Todos la adoraban, todos excepto yo, aunque nunca supe explicar por qué me generaba esa sensación extraña en el estómago. Tal vez era porque Diego siempre encontraba excusas para estar cerca de ella. Le estoy enseñando a manejar. La estoy ayudando con un proyecto de la universidad. Necesita que alguien la acompañe al médico. Siempre había una razón, o tal vez era por la forma en que ella lo miraba. Esas miradas largas y significativas que yo interpretaba como admiración fraternal, pero que ahora veía bajo una luz completamente diferente. Recordé la Navidad pasada. Sofía había preparado el postre favorito de Diego sin que nadie se lo pidiera. Cuando él la felicitó, ella se sonrojó y bajó la mirada como una colegial enamorada. En ese momento pensé que era dulce ver cómo mi hermana admiraba a mi esposo como figura paterna. Qué idiota había sido. El sonido de llaves en la puerta me sacó de mis pensamientos. Diego llegaba del trabajo. Lo escuché silbar mientras se quitaba los zapatos en la entrada. Ese silbido alegre que solía hacerme sonreír ahora me daba náuseas. «Amor, ya llegué», gritó desde el recibidor. Su voz sonaba tan normal, tan cariñosa como siempre. ¿Cómo podía actuar así después de escribir semejante confesión? «Estoy en la sala», respondí, tratando de que mi voz sonara normal. Diego entró con esa sonrisa que había enamorado 5 años atrás. Alto, moreno, con esos ojos cafés que solían hacerme derretir. Vestía su traje gris de trabajo y traía un ramo de flores amarillas en la mano. «Para la mujer más hermosa del mundo», dijo, extendiéndome las flores. Acepté el ramo mecánicamente. Margaritas amarillas, las mismas flores que le había visto regalar a Sofía para su cumpleaños el mes pasado. «Gracias», murmuré. Él se acercó para besarme, pero yo me alejé sutilmente. «¿Todo bien?» «Te ves pálida». «Solo estoy cansada», mentí. Diego se sentó a mi lado en el sofá y noté cómo sus ojos se dirigían automáticamente hacia la laptop cerrada. «¿Qué estabas haciendo?» «Nada importante, solo navegando en Internet». Él asintió, pero vi un destello de nerviosismo en sus ojos. ¿Acaso sospechaba que había descubierto su secreto? «¿Sofía viene a cenar hoy?», preguntó con demasiada casualidad. Ahí estaba. Ni siquiera podía pasar 5 minutos sin mencionar su nombre. «No lo sé. ¿Por qué no le preguntas tú?»
Solo preguntaba. Sabes que mamá siempre cocina de más cuando ella viene. Mamá. Así era como Diego llamaba a mi madre desde que nos casamos. Una mujer que había tratado a Sofía mejor que a mí desde el día que llegó a casa. En ese momento, como si hubiera sido invocada, Sofía apareció en la puerta de la sala. No había tocado el timbre. Tenía llaves de la casa desde hace 3 años. «Hola, familia», dijo con esa voz melodiosa que todos encontraban encantadora. Llevaba puesto el uniforme de enfermera que la hacía verse aún más angelical. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo perfecta y sus mejillas tenían ese rubor natural que la hacía parecer más joven de sus 23 años. Diego se levantó inmediatamente, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Sofía, ¿cómo te fue en el trabajo?» La forma en que la miró, Dios mío, ¿cómo había sido tan ciega? Sus ojos se iluminaron de una manera que nunca había hecho conmigo. Su sonrisa se amplió, su postura cambió completamente. «Muy bien», respondió ella, mirándolo directamente a los ojos. «Aunque fue un día agotador. Necesito un abrazo». Y antes de que pudiera reaccionar, Sofía se acercó a Diego y lo abrazó. No fue un abrazo fraternal. Fue íntimo, prolongado. Vi cómo él cerró los ojos y respiró profundamente, como si estuviera inhalando su perfume. Cuando se separaron, ambos me miraron como si hubieran recordado súbitamente que yo estaba ahí. «Elena, ¿qué tal tu día?», preguntó Sofía con esa sonrisa perfecta que ahora me parecía completamente falsa. «Interesante», respondí, mirándola fijamente. «Muy revelador». Algo en mi tono debe haberla alertado porque vi un pequeño destello de preocupación cruzar por sus ojos verdes. A las 5 de la mañana me levanté sigilosamente y me dirigí al estudio. Necesitaba respuestas. Si Diego llevaba 5 años enamorado de Sofía, ¿qué sabía realmente sobre ella? Encendí la computadora y comencé a buscar. Sofía Restrepo. Ese era su apellido antes de que mis padres la adoptaran oficialmente como Sofía Martínez. Busqué registros de su ciudad natal, obituarios de sus supuestos padres fallecidos, cualquier rastro de su vida anterior. Nada. No existían registros de muerte de ningún matrimonio Restrepo en las fechas que Sofía había mencionado. No había certificados de nacimiento. No había historial escolar antes de los 18 años. Era como si Sofía hubiera aparecido de la nada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Continué buscando, expandiendo mi búsqueda a ciudades vecinas, variando los nombres. Después de 3 horas, finalmente encontré algo. Un artículo de periódico local de hace 6 años. Empresario reconoce paternidad de hija extramatrimonial. La foto era borrosa, pero el apellido coincidía. Ricardo Restrepo, el mismo hombre que supuestamente había muerto junto a su esposa en un accidente automovilístico. Según el artículo, Ricardo Restrepo había tenido un affair con una empleada de su empresa 20 años atrás. El producto de esa relación era una hija llamada Sofía, a quien había mantenido en secreto hasta que la madre murió de cáncer. Ricardo Restrepo no había muerto en ningún accidente. Había muerto de un infarto, solo, en un hospital público, 3 meses después de reconocer a su hija. Sofía había mentido sobre todo. Imprimí el artículo con manos temblorosas. Si Sofía había mentido sobre sus padres, ¿qué más habría inventado? ¿Y por qué mis padres habían aceptado adoptarla sin verificar su historia? Decidí confrontar a mi madre. Eran las 8 de la mañana cuando llegué a la casa de mis padres. Mamá estaba en la cocina preparando el desayuno como siempre. «Elena, qué sorpresa tan temprano», me saludó, pero noté nerviosismo en su voz. «Mamá, necesitamos hablar sobre Sofía». Se quedó inmóvil, con la taza de café a medio camino hacia sus labios. «¿Qué pasa con Sofía?» Puse el artículo sobre la mesa. «¿Quieres explicarme esto?» Mi madre leyó el artículo en silencio. Vi cómo su rostro se ponía pálido progresivamente. «Elena, ¿sabías que había mentido sobre sus padres?» Mamá se sentó pesadamente en una silla. «Es complicado, hija». «No, mamá, es simple. Sofía mintió y ustedes la encubrieron». «¿Por qué?» Hubo un silencio largo. Finalmente mamá levantó la vista. Sofía vino a nosotros desesperada. Su padre había muerto y no tenía a nadie más. Estaba embarazada. Mi mundo se tambaleó. ¿Embarazada? Sí, de 6 meses, pero perdió al bebé a las 2 semanas de llegar aquí. Fue devastador para ella. ¿Y eso justifica que mintiera sobre todo? No quería que la juzgaran por haber sido madre soltera. Era muy joven, Elena. Solo tenía 17 años cuando quedó embarazada. Algo no cuadraba. Mamá, si tenía 17 cuando llegó aquí embarazada de 6 meses, significa que quedó embarazada a los 16. ¿Quién era el padre?
Mi madre bajó la mirada. No lo sabemos. Nunca quiso decírnoslo. Pero yo ya estaba calculando fechas en mi mente. 6 años atrás, cuando Sofía supuestamente llegó embarazada de 6 meses, Diego y yo llevábamos un año de novios. Él había viajado a esa ciudad por trabajo durante varios meses. Mamá, mi voz salió como un susurro. ¿Ese bebé que perdió era de Diego? Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Elena, por favor, respóndeme. No lo sabemos con certeza, pero cuando Sofía llegó aquí y vio a Diego, se desmayó. Después nos confesó que el padre del bebé era un hombre llamado Diego que había conocido en su ciudad. La habitación comenzó a dar vueltas. Me aferré al respaldo de la silla para no caerme. ¿Y ustedes nunca pensaron en preguntarle a Diego? ¿Nunca consideraron que tal vez mi novio había embarazado a una adolescente? Era menor de edad cuando se conocieron, gritó mi madre. Si era verdad, Diego habría ido a la cárcel. Decidimos mantenerlo en secreto para proteger a todos. ¿Para proteger a todos? ¿O para proteger a Diego? Mi madre se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Elena, cuando Sofía llegó aquí, tú y Diego ya estaban comprometidos. La boda estaba planeada. Si hubiéramos hecho preguntas, si hubiéramos descubierto la verdad, habrían arruinado 3 vidas. Entonces decidieron mentirme y adoptar a la exnovia embarazada de mi prometido como mi hermana. No sabíamos si realmente era su exnovia. Pudieron haber sido solo coincidencias. ¿Coincidencias? Mamá, no seas ingenua. En ese momento escuchamos pasos en las escaleras. Papá bajaba para desayunar. ¿Qué pasa aquí? Se escuchan gritos desde arriba. Mamá le mostró el artículo. Papá lo leyó y suspiró profundamente. Ya era hora de que se enterara, dijo con resignación. ¿Tú también lo sabías? Elena, hija, cuando Sofía llegó aquí, no solo estaba embarazada, tenía moretones en los brazos y el cuello. Nos dijo que el padre del bebé la había golpeado cuando le contó sobre el embarazo, que la había amenazado con matarla si no se iba de la ciudad. ¿Diego la golpeó? Eso dijo ella. Pero cuando llegó aquí y lo vio, no mostró miedo. Al contrario, parecía esperanzada. ¿Esperanzada? Como si hubiera venido a buscarlo. Mi mente trabajaba a toda velocidad, conectando piezas de un rompecabezas horrible. ¿Ustedes creen que Sofía vino aquí intencionalmente? ¿Que sabía que Diego era mi novio? Mis padres se miraron entre ellos. Al principio no, respondió papá. Pero con el tiempo, la forma en que lo mira, la forma en que encuentra excusas para estar cerca de él, comenzamos a sospechar que tal vez no fue una coincidencia que apareciera en nuestras vidas. ¿Y nunca pensaron en contármelo? ¿Qué habrías hecho con esa información?, preguntó mamá. ¿Habrías cancelado tu boda? ¿Habrías mandado a Diego a la cárcel por estar con una chica de 16 años? ¿Habrías echado a Sofía a la calle siendo una adolescente que acababa de perder un bebé? No tenía respuesta para eso, pero había algo que aún no entendía. ¿Por qué la adoptaron? Podían haberle dado un hogar temporal sin hacerla legalmente parte de la familia. Papá bajó la voz. Sofía nos dijo que si no la adoptaban, iría a la policía y les contaría sobre Diego. Dijo que tenía fotos, mensajes, evidencia de su relación. ¿La estaba chantajeando? En cierta forma, sí, pero también parecía genuinamente necesitar una familia. Habíamos perdido la esperanza de darte hermanos, Elena, y ella era tan dulce, tan necesitada, tan manipuladora, completé. En ese momento, la puerta principal se abrió. Sofía entró con su uniforme de trabajo del turno nocturno. «Buenos días. ¡Familia!», cantó con esa voz alegre que ahora me sonaba completamente falsa. Nos miró a los 3 y su sonrisa se desvaneció ligeramente. ¿Pasa algo? Todos se ven muy serios. Tenía el artículo en mis manos. Nuestras miradas se encontraron y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que sabía la verdad. Sus ojos verdes se clavaron en el artículo que tenía en mis manos. Vi cómo su rostro pasaba por una serie de emociones, sorpresa, miedo y finalmente, una frialdad calculadora que nunca había visto antes. ¿De qué están hablando?, preguntó con voz temblorosa, pero sus ojos ya no mostraban la inocencia de siempre. Creo que tú sabes perfectamente de qué estamos hablando, respondí, levantándome lentamente. Sofía miró a mis padres en busca de apoyo, pero ambos tenían la vista clavada en el suelo. Elena, yo puedo explicarte. ¿Explicarme qué? ¿Que mentiste sobre la muerte de tus padres? ¿Que llegaste aquí embarazada de mi novio? ¿Que chantajeaste a mis padres para que te adoptaran? No fue así, gritó, y por primera vez en 5 años vi la verdadera Sofía.
Sus facciones se endurecieron, su voz perdió esa dulzura fingida. Yo amaba a Diego. Cuando supe que estaba embarazada, pensé que se casaría conmigo. Tenías 16 años, Sofía. Era un delito. Yo no sabía eso. Solo sabía que lo amaba y que él me había prometido que me buscaría cuando terminara su trabajo en mi ciudad. Mis padres seguían en silencio, como si estuvieran viendo una película de terror. Pero nunca me buscó, continuó Sofía, y vi lágrimas reales en sus ojos por primera vez. Cuando perdí a mi padre y no tenía a dónde ir, recordé su apellido. Recordé que había mencionado esta ciudad. Te busqué, Elena. Quería saber quién eras, qué tenías que yo no tenía. ¿Y qué encontraste? Encontré que ibas a casarte con el hombre que yo amaba. Que tus padres tenían dinero. Que vivías en una casa hermosa. Que tenías todo lo que yo nunca tuve. Entonces decidiste quitármelo. Sofía se limpió las lágrimas y me miró directamente a los ojos. Decidí recuperar lo que era mío. El silencio que siguió fue sepulcral. Mis padres parecían estatuas de sal. ¿Lo que era tuyo? Repetí lentamente. Diego nunca fue tuyo. Sofía. Era un hombre adulto que se aprovechó de una adolescente. Él me amaba, gritó. Y aún me ama. He visto cómo me mira, cómo busca excusas para estar cerca de mí. He leído sus mensajes, Elena. Sé que piensa en mí. Mi sangre se heló. ¿Has leído sus mensajes? Una sonrisa cruel cruzó por su rostro. Tengo las contraseñas de todas sus cuentas. He estado leyendo todo durante años. Sus correos, sus redes sociales, sus búsquedas en Internet. ¿Cómo conseguiste sus contraseñas? No fue difícil. Diego es muy predecible. Usa las mismas contraseñas para todo. La fecha de nuestro primer encuentro. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Diego usaba como contraseña una fecha que ni siquiera yo conocía. Elena, murmuró mi madre. Tal vez deberíamos... ¡Silencio!, grité. Ustedes ya hicieron suficiente daño. Sofía parecía estar disfrutando mi dolor. ¿Quieres saber qué más he descubierto leyendo sus cosas, Elena? No quería saberlo, pero sabía que ella me lo diría de todas formas. Diego busca fotos mías en Internet. Guarda capturas de pantalla de mis redes sociales. Escribe mi nombre en buscadores cuando cree que nadie lo ve. Cada palabra era como una puñalada. ¿Y sabes qué más?, continuó con crueldad. Cuando hacen el amor, cierra los ojos y susurra mi nombre. Eso no es verdad, grité, pero una parte de mí sabía que podía hacerlo. Pregúntale, o mejor aún, préstale más atención la próxima vez. En ese momento, supe que tenía que salir de esa casa antes de hacer algo de lo que me arrepintiera. Me dirigí hacia la puerta, pero Sofía me detuvo. Elena, espera. Me volví para mirarla. Su expresión había cambiado de nuevo. Ahora parecía... ¿arrepentida? No quería que las cosas fueran así. Cuando llegué aquí, solo quería conocer a Diego de nuevo. Pero cuando vi lo feliz que eran juntos, cuando vi que realmente te amaba... ¿Qué viste? Vi que tenía que luchar por él. Porque yo lo conocí primero. Porque fui yo quien lo hizo sentir vivo por primera vez. Eras una niña, Sofía. Era una mujer enamorada. Y sigo siéndolo. Salí de la casa de mis padres con la mente llena de pensamientos contradictorios. Parte de mí quería confrontar a Diego inmediatamente, pero otra parte necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto. Conduje sin rumbo por la ciudad durante horas. Cuando finalmente regresé a casa, eran las 6 de la tarde. Diego estaba en la cocina preparando la cena. «Amor, ¿dónde estabas? Te estuve llamando toda la tarde». Lo miré con nuevos ojos. Su sonrisa parecía forzada. Sus gestos parecían actuados. «Estaba con mis padres», respondí. «¿Todo bien? Te ves... diferente». «¿Diferente cómo?» «No sé, más seria. ¿Pasó algo?» Decidí hacer una prueba. «Diego, ¿recuerdas cuándo conociste a Sofía?» Se quedó inmóvil por un segundo. Apenas perceptible, pero yo lo noté. «Claro, cuando llegó a casa de tus padres hace 5 años. ¿Nunca la habías visto antes?» «No, ¿por qué habría de verla antes?» Mentía. Lo veía en la forma en que evitaba mi mirada, en cómo sus manos temblaban ligeramente. «¿Y qué pensaste cuando la viste por primera vez?» «Pensé que era muy joven. Me dio pena su situación». ¿Solo pena?» «Elena, ¿a dónde quieres llegar con estas preguntas?» «A ningún lado. Solo curiosidad». Esa noche, después de cenar en silencio,
Diego se fue a su estudio a trabajar. Yo fingí ver televisión, pero en realidad estaba observándolo. Lo vi revisar su teléfono constantemente. Lo vi escribir mensajes que después borraba. Lo vi mirar hacia las escaleras como si esperara que alguien apareciera. A las 10 de la noche, Sofía llegó a casa. No había avisado que vendría, pero tenía llaves. «Hola, familia», gritó como siempre. Escuché a Diego levantarse inmediatamente de su silla, sus pasos rápidos hacia la sala, su voz cambiando de tono cuando la saludó. Los observé desde mi lugar en el sofá. La química entre ellos era innegable. La forma en que se miraban, cómo sus cuerpos se inclinaban instintivamente el uno hacia el otro, cómo sonreían de una manera que nunca habían hecho conmigo. «Elena, ¿te sientes bien? Te ves pálida», me dijo Sofía con falsa preocupación. «Estoy perfecta», respondí. De hecho, nunca he visto las cosas tan claramente. Diego y Sofía intercambiaron una mirada rápida. «Bueno», dijo Diego, «creo que me voy a dormir. Mañana tengo una junta temprano». «Yo también debería irme», añadió Sofía. «El turno de mañana empieza muy temprano. ¿No te vas a quedar a cenar algo?», pregunté. «Mamá siempre dice que cocina de más cuando vienes». «No, hoy no tengo hambre». Pero no se movió. Ninguno de los dos se movió. Se quedaron ahí parados, mirándose, esperando a que yo me fuera primero. «Está bien», dije levantándome. «Creo que yo también me voy a dormir». Subí las escaleras lentamente, pero en lugar de ir a mi habitación, me quedé en el rellano superior donde podía escuchar sin ser vista. Esperé 5 minutos. Entonces escuché sus voces susurrando en la sala. «¿Crees que sospecha algo?», era la voz de Sofía. «No lo sé. Hoy estuvo muy rara. Me hizo preguntas extrañas sobre ti». «¿Qué tipo de preguntas?». «Sobre cuándo te conocí. ¿Qué pensé la primera vez que te vi?». «¿Y qué le dijiste?». «La verdad, que te conocí cuando llegaste a casa de sus padres». «Esa no es la verdad, Diego. Es la única verdad que puedes saber». Hubo un silencio largo. Después escuché ruidos que no pude identificar. «¿Se estaban besando? Te extraño tanto», susurró Diego. «Yo también. Pero tienes que ser paciente. Pronto podremos estar juntos sin escondernos». «¿Cómo? Elena nunca va a divorciarse de mí, y yo no puedo pedírselo sin una razón. Ya encontraremos la manera. Siempre la encontramos». En ese momento supe que tenía que actuar, pero no de la manera obvia. Si los confrontaba directamente, solo negarían todo y serían más cuidadosos. Necesitaba ser más inteligente que ellos. Necesitaba jugar su mismo juego. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar como si nada hubiera pasado mientras planeaba mi siguiente movimiento. Diego y Sofía continuaron con su teatro, pero ahora que sabía la verdad, cada gesto me resultaba repugnante. Decidí que la mejor estrategia era hacer que Sofía creyera que no sabía nada, mientras recopilaba evidencias de su relación. Si iba a destruir su pequeño mundo de fantasía, tenía que hacerlo de manera devastadora. Comencé por instalar una aplicación de grabación en mi teléfono. Necesitaba documentar sus conversaciones privadas. También coloqué una pequeña cámara en la sala, oculta detrás de un marco de fotos. Si se estaban viendo a escondidas en mi casa, quería pruebas. El primer paso de mi plan era ganarme la confianza de Sofía. Tenía que hacerla creer que había aceptado la situación, que era la esposa ciega y conformista que siempre había sido. El miércoles por la noche, cuando Sofía llegó a casa después de su turno, la recibí con una sonrisa. «Sofía, qué bueno que llegas. Necesito tu consejo sobre algo». Ella se vio sorprendida. Desde nuestra confrontación en casa de mis padres, había estado evitándome. ¿Mi consejo? Sí. Creo que Diego ha estado distante últimamente y no sé qué hacer. Tú lo conoces bien. Eres como su hermana pequeña. ¿Has notado algo raro en él? Vi cómo sus ojos brillaron con malicia. Le encantaba que le pidiera ayuda con mi matrimonio. Bueno, ahora que lo mencionas, sí ha estado un poco diferente. ¿Diferente cómo? Más pensativo, como si tuviera algo en mente que no puede decir. ¿Crees que podría estar interesado en otra mujer? Sofía fingió sorpresa perfectamente. «Elena, ¿cómo puedes pensar eso? Diego te ama». Pero últimamente cuando hacemos el amor, siento que su mente está en otro lugar. A veces hasta cierra los ojos como si estuviera imaginando a otra persona. La sonrisa que trató de reprimir me confirmó que lo que había dicho antes era cierto. «Tal vez solo está estresado por el trabajo», sugirió, pero su voz tenía un tono de satisfacción. «Tal vez. ¿Podrías hablar con él? Preguntarle si todo está bien. Ustedes tienen una relación especial. Él confía en ti». «Por supuesto, Elena. Haré lo que pueda para ayudar». Esa noche, después de que Diego se durmió,
Revisé la grabación de la cámara oculta. Sofía y Diego habían tenido una conversación cuando pensaron que yo estaba en la ducha. Elena sospecha que estás interesado en otra mujer, le había dicho Sofía. ¿Qué le dijiste? Que estabas estresado por el trabajo, pero Diego está empezando a hacer preguntas incómodas. Maybe deberíamos ser más cuidadosos. O tal vez es tiempo de terminar con esto. No puedo seguir fingiendo que la amo cuando cada día que pasa te deseo más a ti. Ten paciencia. Tengo un plan. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de plan? No tuve que esperar mucho para descubrirlo. Al día siguiente, Sofía llegó a casa con una botella de vino. Pensé que podríamos tener una noche de chicas, me dijo con esa sonrisa falsa. Hace mucho que no pasamos tiempo juntas, solo nosotras dos. Diego había salido supuestamente a una cena de negocios. Perfecto para el plan de Sofía, fuera lo que fuera. Me parece una idea maravillosa, respondí, siguiéndole el juego. Sofía sirvió 2 copas de vino. Vi cómo puso algo en la mía cuando creyó que no estaba mirando. Un polvo blanco que se disolvió rápidamente. «Por las hermanas», brindó. «Por las hermanas», repetí, pero no bebí. Fingí hacerlo, mojando apenas mis labios. Durante la siguiente hora, Sofía esperó a que el sedante hiciera efecto. Yo actué progresivamente más cansada, hablando más lento, fingiendo que se me dificultaba mantener los ojos abiertos. «Elena, ¿te sientes bien? Te ves muy pálida, solo un poco mareada. Tal vez el vino era muy fuerte. Ven, recuéstate en el sofá, te traeré un vaso de agua». Cuando se fue a la cocina, rápidamente intercambié mi copa llena por la suya vacía. Tenía que conservar evidencia de lo que había puesto en mi bebida. Sofía regresó con el vaso de agua. «Toma, esto te ayudará». Bebí un poco y continué fingiendo que me sentía peor. «Sofía, creo que algo está mal. Me siento muy extraña». «No te preocupes, probablemente solo necesitas dormir. Déjame ayudarte a subir a tu habitación». Pero en lugar de dirigirse hacia las escaleras, me guió hacia la cocina, hacia la estufa de gas. Mi corazón comenzó a latir violentamente cuando me di cuenta de sus intenciones. Quería que pareciera un accidente, una fuga de gas mientras yo estaba inconsciente por el alcohol. «Sofía», murmuré, fingiendo estar semiconsciente. «¿Qué estás haciendo?» «Shh, Elena, todo va a estar bien. Pronto no tendrás que preocuparte por nada». Comenzó a abrir las válvulas de la estufa. El olor a gas llenó rápidamente la cocina. «Diego va a estar muy triste cuando te encuentre», continuó con voz dulce, como si me estuviera arrullando. «Pero yo estaré ahí para consolarlo, como siempre he estado». Siguió hablando mientras el gas seguía escapando. «¿Sabes? Nunca te odié realmente, Elena. Solo odiaba que tuvieras lo que me pertenecía. Diego me amó primero. Yo fui la primera en hacerlo sentir vivo, la primera en conocer todos sus secretos». Se arrodilló junto a mí, acariciando mi cabello como si fuera una niña pequeña. Cuando tenía 16 años y él llegó a mi ciudad, era tan guapo, tan maduro. Me hacía sentir especial, elegida. Me prometió que volvería por mí, pero nunca lo hizo. ¿Sabes lo que se siente que te abandonen así? Continué fingiendo estar inconsciente mientras ella confesaba. Cuando llegué aquí y descubrí que se había casado contigo, quise morirme. Pero después pensé, ¿por qué debería rendirme? Yo lo conocí primero. Yo llevé su hijo en mi vientre. Aunque lo perdí, eso creó un vínculo entre nosotros que tú nunca tendrás. El olor a gas era ya muy fuerte. Sofía se levantó y se dirigió hacia la puerta. Diego pensará que estabas deprimida, que tal vez sospechaste sobre nosotros y decidiste, bueno, ya sabes, la culpa lo va a destruir por un tiempo, pero yo estaré ahí para recoger los pedazos. Estaba a punto de salir de la cocina cuando fingí despertar sobresaltada. «Sofía, ¿qué está pasando? ¿Por qué huele tanto a gas?» Se volvió hacia mí, y por primera vez vi verdadero pánico en sus ojos. «Elena, tú estabas inconsciente y...» «¡Dios mío!», grité, levantándome tambaleante. «Hay una fuga de gas. Tenemos que salir de aquí». Corrí hacia las válvulas y las cerré rápidamente, mientras Sofía se quedaba paralizada en la puerta. «Sofía, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no cerraste el gas cuando te diste cuenta?» Yo entré en pánico. No sabía qué hacer. Podríamos haber muerto las dos. La confronté, mirándola directamente a los ojos. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que su plan había fallado. Sus ojos se llenaron de frustración y rabia. «Sí», murmuró entre dientes.
¡Qué lástima! ¿Qué dijiste? Nada. Dije qué susto, pero yo había escuchado perfectamente lo que había dicho, y lo había grabado todo. En ese momento, Diego llegó a casa. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué huele a gas? Hubo una pequeña fuga, respondí antes de que Sofía pudiera hablar. Por suerte, Sofía se dio cuenta y me despertó. Podría haber sido una tragedia. Diego abrazó a Sofía inmediatamente. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? Ni siquiera me preguntó cómo estaba yo. Estoy bien, respondió Sofía recuperando su papel de víctima inocente. Solo me asusté mucho. Elena estaba dormida en el sofá y cuando olí el gas... Gracias, le dijo Diego besando su frente. Gracias por salvar a mi esposa. Los observé abrazarse y supe que mi guerra apenas había comenzado. Sofía había mostrado de qué era capaz. Había intentado matarme. Ahora era mi turno. Esa noche, después de que Sofía se fuera y Diego se durmiera, subí las grabaciones de audio y video a una cuenta de almacenamiento en la nube. Tenía evidencia de todo. La confesión de Sofía, su intento de asesinato, las conversaciones íntimas con Diego. Pero no iba a usarlas todavía. Primero, tenía que asegurarme de que cuando cayeran completamente. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de un número desconocido. Sé lo que intentó hacer Sofía esta noche. Tenemos que hablar. Soy alguien que también tiene cuentas pendientes con ella. El mensaje de texto me mantuvo despierta toda la noche. ¿Quién más sabía lo que Sofía había intentado hacer? ¿Y por qué querría ayudarme? Al día siguiente, el número desconocido me envió una dirección y una hora. Café Central, 2:00 p.m. Mesa del fondo. Ven sola. Llegué puntual, nerviosa pero decidida. En la mesa del fondo estaba sentada una mujer de unos 40 años, elegante, con cabello castaño y ojos inteligentes. No la reconocí. Elena, me saludó cuando me acerqué. Soy Carmen Restrepo. Mi corazón se detuvo. ¿Restrepo? Soy la hermana mayor de Ricardo Restrepo, el verdadero padre de Sofía. Se hizo un silencio mientras procesaba esta información. ¿Cómo sabes lo que pasó anoche? Carmen sonrió con amargura. Porque he estado vigilando a Sofía desde que llegó a esta ciudad. Sabía que tarde o temprano mostraría su verdadera naturaleza. ¿Por qué la vigilas? Porque Sofía no solo les mintió a ustedes sobre la muerte de sus padres, también me robó la herencia que mi hermano me había dejado. Carmen sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre la mesa. Mi hermano Ricardo era un hombre complicado, pero tenía dinero. Mucho dinero. Cuando supo que se estaba muriendo, hizo un testamento dejándome todo a mí. Pero días antes de morir, apareció un nuevo testamento que dejaba todo a su hija reconocida Sofía. ¿Crees que ella falsificó el testamento? No lo creo. Lo sé. Tengo pruebas de que el notario que autenticó el documento fue sobornado. Abrió la carpeta y me mostró documentos, fotografías, registros bancarios. Sofía se quedó con casi 2 millones de pesos de herencia. Dinero que usó para sobornarte a tus padres, para comprarse ropa costosa, para mantenerse mientras estudiaba y para contratar a alguien que investigara la vida privada de Diego. ¿Qué? Sofía contrató a un detective privado para que averiguara todo sobre Diego, sus horarios, sus gustos, sus rutinas. Por eso sabía tanto sobre él cuando llegó a casa de tus padres. No fue casualidad, Elena. Fue una operación planificada. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. ¿Tienes pruebas de eso? Tengo los recibos, los reportes del detective, todo. Sofía conservó todos los documentos en una caja de seguridad, pero logré acceso a través de un contacto en el banco. Carmen deslizó más papeles hacia mí. Eran fotografías de Diego saliendo de nuestro trabajo, de nuestra casa, de los lugares que frecuentábamos, todas tomadas meses antes de que Sofía apareciera en nuestras vidas. ¿Por qué me estás mostrando esto? ¿Qué quieres a cambio? Quiero justicia. Sofía destruyó a mi familia, se robó mi herencia, y ahora está destruyendo la tuya. Es hora de que pague por todo. ¿Qué propones? Carmen se inclinó hacia adelante. Sé que tienes evidencia de lo que intentó hacerte anoche. Sé que has estado grabando sus conversaciones con Diego. Yo tengo las pruebas del fraude de la herencia y la investigación ilegal que hizo sobre tu esposo. ¿Cómo sabes que he estado grabando? Porque soy la que puso la idea en tu cabeza. La miré confundida. El artículo sobre la muerte de mi hermano que encontraste en Internet. Yo me aseguré de que apareciera en tus búsquedas. Necesitaba que empezaras a hacer preguntas. ¿Me has estado manipulando? Te he estado ayudando a descubrir la verdad. Hay una diferencia. Tenía razón. Sin esa información, nunca habría descubierto las mentiras de Sofía. ¿Cuál es tu plan? Mañana es el cumpleaños de tu padre.
Toda la familia estará reunida. Es el momento perfecto para exponer a Sofía frente a todos. No quiero involucrar a mi familia en esto. Elena, tu familia ya está involucrada. Fueron cómplices de las mentiras de Sofía durante 5 años. Es hora de que enfrenten las consecuencias. Carmen tenía razón. Mis padres habían elegido proteger a Sofía en lugar de protegerme a mí. Merecían saber la verdad sobre la víbora que habían criado como hija. ¿Qué necesitas que haga? Solo sígueme la corriente. Yo me encargaré del resto. Esa noche llegué a casa con una nueva determinación. Diego estaba en la sala viendo televisión, pero se veía nervioso. ¿Cómo estuvo tu día? Me preguntó sin mirarme. Interesante. Me encontré con una vieja conocida. Eso captó su atención. ¿Quién? Nadie que conozcas. Diego no preguntó más, pero lo vi enviando mensajes de texto frenéticamente, probablemente alertando a Sofía de que había estado fuera de casa por horas. Al día siguiente, la casa de mis padres estaba llena de familiares para el cumpleaños de papá. Sofía había llegado temprano para ayudar con los preparativos, pero en realidad estaba jugando el papel de la hija perfecta frente a todos los invitados. «Mira qué hermosa se ve Sofía», le decía tía Marta a mi madre, «y tan dedicada. Elena tiene suerte de tener una hermana así». Sofía sonreía modestamente, pero yo podía ver la satisfacción en sus hojas. Le encantaba que la comparara conmigo. Carmen llegó a las 4 en punto, tal como habíamos planeado. La presenté como una amiga del trabajo, y nadie hizo preguntas. Durante la cena, Carmen esperó el momento perfecto. Cuando papá estaba abriendo sus regalos y toda la atención estaba centrada en él, se levantó. «Disculpen la interrupción», dijo con voz clara, «pero tengo un regalo muy especial para Elena». Todos me miraron con curiosidad mientras Carmen sacaba una caja elegante de su bolso. «Ábrela», me animó. Dentro de la caja estaban todas las pruebas: las fotografías de Diego tomadas por el detective privado, los documentos del testamento falsificado, los recibos de sobornos y una copia de la grabación de la noche anterior. «¿Qué es esto?», preguntó mi madre tomando una de las fotografías. «Es la verdad sobre Sofía», respondió Carmen. «Mi nombre es Carmen Restrepo. Soy la hermana de Ricardo Restrepo, el verdadero padre de Sofía». El silencio en la habitación era sepulcral. Sofía se había puesto pálida como un papel. «Sofía no es la huérfana inocente que ustedes creen», continuó Carmen. «Es una estafadora que falsificó el testamento de mi hermano, que sobornó a funcionarios públicos y que ha estado manipulando a esta familia durante 5 años. «¡Eso no es verdad!», gritó Sofía, levantándose de su silla. «¿No?». Carmen activó la grabación en su teléfono. La voz de Sofía confesando su plan para matarme llenó la habitación. «Diego me amó primero. Yo fui la primera en hacerlo sentir vivo. Cuando llegué aquí y descubrí que se había casado contigo, quise morirme. Las caras de horror de mi familia eran poema. Diego parecía que iba a vomitar. Y aquí está mi regalo final». Carmen reprodujo la parte donde Sofía admitía haber intentado matarme con gas. «Podríamos haber muerto las dos». «Sí, qué lástima». Mi padre se levantó lentamente, mirando a Sofía con una mezcla de incredulidad y disgusto. «¿Intentaste matar a Elena?». «No, fue un accidente. Ella está malinterpretando todo». «¿Malinterpretando tu propia voz?», preguntó Carmen. «¿Malinterpretando las fotografías que mandaste tomar de Diego? ¿Malinterpretando los documentos que prueban que robaste mi herencia?». Sofía comenzó a llorar, pero esta vez nadie se compadeció de ella. «Ustedes no entienden», sollozó. «Diego y yo nos amamos. Lo que tenemos es real». Todos los ojos se volvieron hacia Diego, que estaba temblando en su silla. «¿Es verdad?», le preguntó mi padre. Diego abrió y cerró la boca varias veces, pero no salió ningún sonido. «Responde», insistió mi madre. Nosotros... Es complicado». «No es complicado», intervine levantándome. «O la amas a ella o me amas a mí». «¿Cuál es?». Diego me miró a los ojos por primera vez en meses. Lo vi llorar. «Elena, yo te juro que nunca quise que las cosas fueran así». «Responde la pregunta». «La amo a ella», susurró. «Siempre la he amado». El silencio que siguió fue devastador, pero extrañamente me sentí aliviada. Finalmente tenía la verdad. «Entonces», dije con voz tranquila, «creo que todos sabemos lo que hay que hacer». Sofía y Diego se miraron con esperanza, creyendo que me estaba rindiendo. «Carmen», continué, «¿ya llamaste a la policía?». «Están en camino», respondió ella sonriendo. La expresión de esperanza en el rostro de Sofía se transformó en terror puro.
En ese momento, se escucharon sirenas acercándose a la casa. 3 años después, estaba sentada en mi nueva oficina, firmando los últimos contratos que me convertían oficialmente en la única propietaria de la empresa familiar. La vista panorámica de la ciudad se extendía ante mí como un recordatorio de cuánto había cambiado mi vida. La policía había arrestado a Sofía esa noche del cumpleaños de papá. Los cargos fueron múltiples: intento de homicidio, fraude, falsificación de documentos y soborno. Carmen había resultado ser una abogada especializada en fraudes, lo que explicaba por qué tenía tantas pruebas organizadas perfectamente. Diego no fue procesado penalmente, pero perdió todo en el divorcio: la casa, los ahorros, incluso el carro. Mis abogados fueron despiadados, especialmente cuando presentamos las evidencias de su relación con una menor de edad años atrás. Señora Martínez, mi asistente asomó la cabeza por la puerta. Su cita de las 3 ya está aquí. Sonreí. Hazla pasar. Sofía entró a mi oficina con la cabeza gacha. Ya no quedaba nada de la joven hermosa y manipuladora que había destrozado mi familia. 3 años en prisión la habían envejecido prematuramente. Su cabello, antes sedoso y brillante, ahora lucía opaco y maltratado. Las ojeras profundas y la palidez de su rostro contaban la historia de noches sin sueño y días llenos de arrepentimiento. Elena, murmuró, sin atreverse a mirarme directamente. Sofía, te ves diferente. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, sus manos temblando ligeramente. Gracias por recibirme, dijo con voz quebrada. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Tienes razón, no lo tienes, pero Carmen me convenció de que te diera una oportunidad. Carmen había cumplido su palabra. No solo había ayudado a exponer a Sofía, sino que había recuperado su herencia robada y se había convertido en mi socia de negocios. Juntas habíamos expandido la empresa familiar hasta convertirla en un imperio. ¿Qué quieres, Sofía? Trabajo, susurró. No consigo empleo en ningún lado. Mi antecedente penal. Nadie quiere contratarme. Fingí considerar su petición mientras la observaba. Era delicioso ver cómo la mujer que una vez creyó que podía quitarme todo, ahora mendigaba por las migajas de mi mesa. Hay una posición disponible, dije finalmente. En el departamento de limpieza, turno nocturno, salario mínimo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Acepto. Perfecto. Pero hay condiciones. Saqué un contrato de mi cajón. Nunca hablarás de tu pasado con otros empleados. Nunca mencionarás tu relación previa con mi familia. Y si vuelves a mentir sobre cualquier cosa, por pequeña que sea, te despediré inmediatamente. Sofía leyó el contrato con manos temblorosas. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me ayudas después de todo lo que hice? Me recliné en mi silla, disfrutando cada segundo de su humillación. Porque quiero que cada noche, mientras limpias los pisos de mi empresa, recuerdes que podrías haber tenido todo esto. Quiero que veas mi nombre en cada puerta, mi foto en cada placa, mis logros colgados en cada pared. Elena, yo... No he terminado, la interrumpí. Quiero que sepas que Diego ahora vive en un apartamento de una habitación en el peor barrio de la ciudad, que perdió su trabajo cuando su jefe se enteró de su relación contigo, que ninguna mujer decente quiere estar con él porque todos conocen su historia. Sofía sollozaba en silencio. ¿Sabes dónde trabaja ahora? De mesero en un restaurante de comida rápida. Gana menos en un mes de lo que tú ganarás en una semana limpiando mis oficinas. ¿Ustedes hablan? Diego y yo, me reí. ¿Por qué hablaría con el hombre que me traicionó con mi propia hermana adoptiva? No, Sofía. Diego es historia. Igual que tú. Saqué una fotografía de mi escritorio y se la mostré. Era de mi boda con Alejandro, un empresario exitoso que me había cortejado durante 2 años después de mi divorcio. Este es mi esposo, le dije. Nos casamos el año pasado. Es todo lo que Diego nunca fue. Leal, honesto, maduro. Sofía miró la foto con expresión de dolor. Y esta, saqué otra fotografía, es mi hija. La imagen mostraba a una niña hermosa de cabello oscuro y ojos grandes, igual a mí. Su nombre es Esperanza, tiene 2 años. Alejandro la adoptó oficialmente y la ama como si fuera su sangre. Es preciosa, murmuró Sofía. Lo es. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Esperanza nunca sabrá que exististe. Para ella, tú no eres más que una empleada más en el edificio donde trabaja su mamá. Me levanté y caminé hacia la ventana. Mis padres, por cierto, se mudaron a otra ciudad después del escándalo.
La vergüenza de haber sido engañados por ti durante 5 años fue demasiado para ellos. Vendieron la casa donde crecí, donde tú viviste como una princesa, y nunca más mencionan tu nombre. Elena, por favor. ¿Por favor qué? ¿Que te perdone? ¿Que olvide que intentaste matarme? Me volví para mirarla directamente. Te voy a dar trabajo, Sofía, porque verte cada noche limpiando el imperio que construí después de que trataste de destruirme será la venganza más dulce que pueda imaginar. Sofía firmó el contrato con lágrimas cayendo sobre el papel. Empiezas mañana. El uniforme te lo darán en recursos humanos. Y Sofía, ¿sí? Si alguna vez vuelves a acercarte a Diego, si alguna vez intentas contactar a mi familia, si alguna vez tratas de sabotear mi vida de cualquier manera, no solo te despediré, me aseguraré de que vuelvas a la cárcel. Después de que se fue, me quedé contemplando la ciudad por la ventana. Mi teléfono sonó. ¿Cómo te fue? Era la voz de Carmen. Perfecto, tal como planeamos. ¿Crees que aprendió la lección? Oh, sí, la aprendió. Esa noche llegué a casa donde Alejandro me esperaba con Esperanza en brazos. Mi hija corrió hacia mí gritando, ¡Mami! Y sentí que mi corazón se llenaba de una felicidad genuina que nunca había experimentado con Diego. ¿Cómo estuvo tu día? Me preguntó Alejandro mientras cenábamos. Productivo, respondí sonriendo. Muy productivo. Después de acostar a Esperanza, Alejandro y yo nos sentamos en la terraza de nuestra casa nueva, una mansión hermosa con jardines que había comprado con las ganancias de la empresa. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Le dije a mi esposo mientras admirábamos las estrellas. ¿Qué? Que Sofía y Diego creyeron que podían destruir mi vida, pero en realidad me hicieron un favor. Me liberaron de una vida mediocre y me obligaron a descubrir de qué era realmente capaz. Alejandro me abrazó. Eres la mujer más fuerte que conozco. Sonreí, pensando en Sofía limpiando pisos en ese momento, probablemente preguntándose cómo había terminado ahí cuando una vez creyó que tendría todo lo que yo tenía. La venganza, descubrí, no siempre tiene que ser destructiva. A veces, la mejor venganza es simplemente vivir tan bien que tus enemigos se consuman de envidia viendo tu éxito desde la distancia. Y mientras contemplaba mi vida perfecta, mi esposo amoroso, mi hija hermosa, mi imperio empresarial, supe que había ganado de la manera más satisfactoria posible, siendo infinitamente más feliz de lo que ellos jamás podrían ser.